Hola, muy buenas noches, mi nombre es Marlon y en este video espero que aprendan tanto como he aprendido yo durante esta pequeña investigación. El día de hoy nos encontramos a 4 de julio del 2025 y tenemos lo que viene siendo la quinta consigna de legislación, lo cual me parece sumamente importante y sumamente generador. Eh, ¿Qué veremos el día de hoy? Pues veremos temas de pagos, temas de compensaciones, de sujeciones, diferencias, características, que me parecen muy, pero muy interesante en este tema relacionado, ¿verdad? Y sin más que agregar, me parece que podemos dar inicio a nuestra primera pregunta, la cual nos indica, mencione 5 puntos importantes sobre el tema de pago. La primera, el tema de pago, dependiendo de la institución donde se realice, puede ser por medio de transferencia, tarjeta o efectivo. Por así decirlo, no hay exactamente una característica, eh, por así decirlo, no hay dictada una forma de pago obligatoria. La gran mayoría de lugares o de empresas o pues de bancos, vamos a decirle, aceptan todo tipo de pago, efectivo, transferencia o inclusive tarjeta si fuese a llegar a ser el caso. Esa sería una característica muy interesante. Es decir, el pago no es completamente estricto en su forma o su manera de pagar. Luego, una segunda cosa es que todas las personas que usualmente tienden a adquirir una obligación económica o a adquirir un préstamo o a adquirir no sé, alguna compra por X o por Y, suelen tener personas que en caso de que ellos no paguen van a responder por esto. Esto es un cargo por apadrinamiento, claramente, y esto es algo muy interesante también del tema de los pagos, que estas instituciones suelen asegurarse que si nosotros, de ser el caso, no podemos cancelar, pues haya un segundo representante o hasta un tercer representante que pueda pues ayudar a realizar estos pagos que no han sido posibles. La tercera cosa que para mí es interesante del tema de pagos es que usualmente suele ser permisivo lo que son los arreglos de pago. Los arreglos de pago son estos pequeños contratos, por así decirlo, pues que vamos a decir, en caso de que no se pueda completar una transacción por falta de dinero o X o Y, se puede llegar a un arreglo de pago, es decir, en algunos casos, no todos, son flexibles. Ahora, muy interesantemente, los pagos junto a la compensación son las únicas formas de la obligación tributaria que se adecua al fin que fue creada. Esto es muy interesante porque, es decir, la compensación y los pagos son las únicas formas de compensación tributaria que se adecua al pago que fue creada. Es increíble, impresionante. Y esta característica solo la tienen estos dos, pues vamos a decirle conceptos para que ustedes puedan entenderlo un poco más fácil. Y por último, la quinta, los pagos suelen tender a tener un tiempo límite o a ser parciales, por así decirlo, mensuales, quincenales, semanales, anuales. Entonces podríamos también decir que cuentan con un tiempo límite definido. Y pues dado esto, también vamos a poner una sexta característica que es pueden surgir intereses en base a los pagos, que es la gran mayoría de negocios bancarios que hay hoy en día. Honestamente, pues por acá tengo bastante más información de los pagos, pero en mi gran opinión, yo diría que es lo que puedo sacar de este tema o lo que a mí al menos más me llama la atención. Vamos con la segunda pregunta. En nuestra segunda pregunta tenemos explicar la diferencia entre condonación, la exoneración y las normas de no sujeción. En este caso vamos a ir una por una, digamos. Y la condonación es, voy a resumirlo de una manera muy amplia, es, por así decirlo, cuando se le perdona una deuda de aranceles o de tributos directamente a una persona que no los haya cancelado o pagado. Es al menos lo que he logrado encontrar durante mi investigación y me parece muy interesante que esto se dé, no es siempre ni en todos los casos, pero por acá tenemos la primera diferencia.
por así decirlo, se retira una deuda de un contribuyente por falta de pagar, muchas veces en algunas ocasiones por llegados a un acuerdo o por otras situaciones más específicas. Luego, la exoneración es, vamos a ver, esto es un poco más regulado por la ley, el anterior punto también, pero esta es directamente con ley, que ciertos contribuyentes que cumplan con ciertas características son exonerados de ciertos tributos, lo cual es muy interesante porque es una exoneración, se puede decir parcialmente continua, porque es renovable, pero es muy interesante porque la exoneración le permite al productor, por ser productor, librarse de ciertos aranceles y así no solo producir más, sino producir bien, que es algo pues impresionantemente interesante. Entonces, recordamos, la condonación es el perdón de un tributo desde mi punto de vista. La exoneración es directamente una exoneración, tal como lo dice, o sea, se le quitan los tributos por ser cierto contribuyente que hace ciertas o realiza ciertas actividades con ciertos fines. Ahora, las normas de no sujeción son ciertos, vamos a decirle, comportamientos donde no cabe un tributo porque no existe, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, una donación a un familiar. Acá un tributo no puede aplicar porque sencillamente no existe como una norma que lo aplique. Pero pues, en mi opinión, estas son las diferencias. La condonación es el perdonar un tributo. La exoneración es, por así decirlo, quitar un tributo a un contribuyente que debería de pagarlo, pero por realizar ciertas actividades no lo paga. Y las normas de no sujeción es cuando no existe una norma que regule ese tributo y en fin no existe, por así decirlo. Vamos con nuestra tercera pregunta. En nuestra pregunta número 3 tenemos pues el siguiente punto. ¿Cómo se diferencia la compensación a petición de parte con respecto a la compensación de oficio? Muy bien, la diferencia es pues realmente muy sencilla hasta donde he logrado ver, y es que la compensación a petición es cuando nosotros realizamos un pago o el sujeto pasivo realiza un pago y este se da cuenta o bien ya lo tiene planificado y hace un pago que corresponde a lo que tiene que cancelar y un adicional. Entonces lo que el sujeto pasivo dice en este caso es ese sobrante o ese pues extra que va por ahí van a añadirlo a la deuda o van a añadirlo a alguna deuda que pues se deba con esta administración o con esta organización. Mientras que la compensación de oficio, en referencia con lo anterior, es cuando el sujeto pasivo no se da cuenta y este mismo lo que hace o lo que pues aplica es devolverle al sujeto pasivo lo que viene siendo el adicional que va del pago, o sea, se cobra lo que es y devuelve pues lo que iba de más, por decirlo de alguna manera. Esta diferencia me parece muy curiosa y me parece que es algo interesante porque muchas veces pensamos qué pasaría en un caso de estos. Pues esto es lo que sucede. Sin más que agregar, pasamos a nuestra cuarta pregunta. En nuestra cuarta pregunta tenemos: explique 3 formas en cómo se da la interrupción en la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo, digamos. Primeramente, esta pregunta la vamos a dividir en 2 partes. Primero, 3 formas en cómo se da la interrupción en la prescripción. Puede ser que el sujeto pasivo admita pues vamos a decir, cargo referente a los tributos. Esta es la primera. La segunda puede ser perfectamente por el reconocimiento expreso de las obligaciones, como lo estamos diciendo. Esa sería la primera. Luego, cuando hay arreglos de pago, también puede ser una manera de interrupción sin ningún tipo de problema. Esta se suele dar porque, digamos, en este caso el contribuyente suele pues llegar a un acuerdo con lo que viene siendo el sujeto activo, que en este caso sería la administración. Y vamos a ver una tercera y puede ser
perfectamente cuando la administración es notificada, por así decirlo, en los actos administrativos o jurisdiccionales tendentes, es decir, cuando están en este proceso son interrumpidos, por así decirlo. En estos tres casos se puede dar esta interrupción. Ahora bien, vamos a responder la segunda parte de esta pregunta, la cual es la siguiente. Muy bien, retomando la pregunta, ¿cuál es la consecuencia de estas interrupciones que hemos dicho? Las cuales eran, en este caso, pues concernientes a lo que vienen siendo los procesos legales, pues tributarios, podemos decirlo, con la administración. La consecuencia es que, como son interrumpidos, el conteo automáticamente vuelve a cero. Hay que volver a empezar, por lo cual se retrasa todos estos actos. Es muy interesante ver este tema, es súper amplio y me parece tan interesante que puedan interrumpirse de tantas maneras, tanto por arreglos de pago como por aceptación del sujeto pasivo, como por notificación en momentos tendentes a este procedimiento, y que dado a todo esto el conteo pues tenga que volver a cero, y esta repercusión es muy amplia, ¿verdad? Entonces pues debemos de tenerlo en cuenta. Vamos por nuestra quinta pregunta. En nuestra quinta pregunta responderemos: ¿cuándo se puede dar la suspensión en el conteo de la prescripción? Ahora, muy bien, ¿qué es la suspensión? La suspensión es la cancelación total, ¿verdad? De lo que viene siendo pues el proceso que están llevando. Una suspensión se puede dar, voy a decirlo en mis palabras, vamos a ver, cuando entre el sujeto pasivo y el activo, vamos a decir, se puede llegar a tener la posibilidad de que haya un delito referente a los tributos. Esto es muy importante porque pues nos enseña que llega hasta el grado de la suspensión, lo cual es bastante interesante y no me lo había planteado. Vamos a nuestra sexta pregunta. Para finalizar el video tenemos por acá: la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria. Retomemos muy rápidamente que la condonación era pues el perdón de ciertos tributos o ciertos aranceles o ciertos pues pagos que se deben realizar a cierta institución. ¿Se pueden perdonar? Sí. ¿Lo puede hacer cualquier administración tributaria? La respuesta es depende, porque va a depender de que se apegue a la ley. Para dar un ejemplo, por ejemplo, dada la redundancia, por ejemplo, una municipalidad tiene que apegarse a la ley para poder condonar ciertos pagos que se deben realizar o ciertos tributos que deben ser pagados. Esto me parece muy interesante porque, a no ser de que sea 100% por ley, no se puede realizar. Hemos llegado al final de este pequeño video. A pesar de que no me piden una conclusión del tema, yo la voy a dar. Me parece un tema sumamente amplio, generador e increíblemente pues interesante. Honestamente no pensé que en el ámbito pues legislativo viéramos tantos temas como los son estos. Aprendí mucho sobre qué es la sujeción, la condonación y las normas de no sujeción. Aprendí bastante sobre el tema de pagos, por ejemplo, arreglos de pago, etcétera, y me parece un tema al que hay que darle más importancia. Sin más que agregar, disculpen la durabilidad del video, pero que pasen ustedes una excelente noche y muchas gracias por acompañarme en este pequeño aporte.